Muchas gracias por esta invitación, Verónica, y muchas gracias, oh, wow, pues, tremendo nombre. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente que está atendiendo. Entiendo que hay gente de Perú, de México, no sé si de Colombia y de Estados Unidos. Como dijo Verónica, yo tuve la oportunidad de estar en el evento que ella hizo aquí en Houston, y eso realmente fue bien bonito porque hubo bastante interacción. Mi esposa, inclusive, además del ministerio en que la asiste, está también apoyando el grupo de Verónica. Y ustedes tienen algo muy bueno que quiero decir de entrada, de que ustedes tienen algo impresionante, que es que tienen a Dios por delante. Y creo que cuando en cualquier negocio se tiene a Dios por delante, ya por ahí ya tienes parte de la batalla ganada. Yo hoy quiero venir a hablarles no solamente de mi testimonio, sino que quiero que este testimonio, además de que les dé ciertos mensajes, además les permite a ustedes tener herramientas en su trabajo, herramientas de liderazgo y de desarrollo personal. Porque una de las grandes experiencias que yo adquirí durante este tiempo que tuve de secuestrado, que como yo digo hoy siempre, yo no agradezco a Dios por lo que me pasó, pero sí le agradezco a Dios la experiencia que yo adquirí y sigo adquiriendo, porque nosotros los seres humanos somos obras en desarrollo. Y yo siento que soy una obra en desarrollo, y para mí, sinceramente, haber llegado a la iglesia donde estamos hoy día, donde estoy con Verónica y mi esposa, ha sido una gran bendición, ha sido una gran revelación, porque muchas de las cosas que hoy día digo es porque se me han ido revelando. Como cosas que tú tienes a veces en la vida, a la final es Dios que te puso esas pruebas para que tú seas una mejor persona y para que tú encuentres tu propósito en la vida. Hoy en día, ustedes me ven aquí hablándoles porque yo decidí convertirme en un coach de desarrollo profesional y de liderazgo, y decidí hablar, dar conferencias, después de estar toda mi vida trabajando en la industria petrolera. O sea, yo le dediqué toda mi vida a la industria petrolera. Yo nunca pensé hacer esto. Y estas son las cosas que Dios te pone en el camino, que es lo que te dicta la pauta. Entonces quiero, primero que nada, introducirles, que quiero hablarles sobre cómo mi experiencia me dio unas herramientas que hoy día yo quiero compartir con ustedes, porque los seres humanos, todos tenemos adentro lo que yo llamo el espíritu indomable del liderazgo. Es algo que está muy dentro de nosotros, que es una fuerza que está conectada con Dios. Y nosotros no sabemos que la tenemos, pero todos las tenemos. Y a veces cuando estás pasando por una prueba, es en ese momento que tú descubres que tú tienes ese espíritu indomable. Y ese espíritu indomable se llega a través de esa conexión con la gracia de Dios. Pero hay una serie de herramientas que son innatas del ser humano y que todas las tenemos también, y que si tú logras descubrir cómo manejar esas herramientas, eso te va a ayudar a ti en tu vida personal y en tu vida profesional. Entonces, por aquí es donde yo quiero empezar. Entonces, primero que nada, me voy a introducir. Mi nombre es José Pereira, como me introdujo Verónica y Virgen. Yo me dediqué toda mi vida a la industria petrolera. Yo soy de nacionalidad venezolana, tengo como casi 15 años aquí en los Estados Unidos, y yo llegué aquí transferido desde la industria matriz, que era la industria petrolera venezolana, a la filial americana, que se llama Circo Petroleum. La gente que vive aquí en Estados Unidos, Circo es muy conocida porque maneja una red de 6.000 estaciones de servicio aquí en los Estados Unidos, 3 refinerías, y es la 8ª refinería en Estados Unidos. Yo tuve el honor de, después de muchos años, ser el presidente de esa empresa. Llegué a ser el presidente de la empresa. Entonces, digamos que yo terminé mi carrera en el pináculo de mi carrera. Yo estaba en el pináculo de mi carrera, y para cualquiera que está escuchando esto, muchas veces esas son las cosas que pasan en la vida. Yo estaba en mi vida perfecta y ya yo estaba listo para retirarme, porque yo para ese momento yo tenía 35 años en la empresa. Yo tenía 35 años y yo había pedido mi jubilación. Y me la habían aceptado. Yo voy a Venezuela en octubre del 2017
y pido mi jubilación y me la aceptan y regreso aquí a los Estados Unidos. Y ya yo estaba en modo jubilación, y cuando yo venía en el vuelo de regreso, yo recibo una llamada de la gente de asuntos públicos de la empresa y me dicen, señor Pereira, va a haber un cierre de un summit, una conferencia. Las petroleras, para los que saben un poco de eso, hay unos temas que son muy importantes en ese medio, que es lo que es la higiene y seguridad industrial. La parte de ambiente, higiene y seguridad industrial es un tema que es muy cuidado por todos los temas que involucrados ahí. Entonces era una conferencia de higiene y seguridad y ambiente. Entonces estaban cerrando la conferencia y me piden que yo vaya al cierre, porque yo para ese momento era el presidente de la empresa. Me piden que vaya al cierre, y el cierre era un hotel aquí en Houston. Entonces yo venía ya de regreso y yo decido atender al día siguiente de la conferencia. Yo voy a la conferencia con mi esposa y estoy sentado en la mesa al frente de la tarima donde se presentaban los eventos, y me dicen de que va a haber un conferencista que estaba ahí, que es lo que hoy día estoy haciendo yo. Estaba un señor dando una conferencia sobre motivación y liderazgo, y cuando me dicen que ese señor era un señor apellido Phillips, era el famoso Captain Phillips que Tom Hanks lo interpretó en la película. El Captain Phillips, que fue un capitán de un barco petrolero que fue secuestrado por los piratas de Somalia, los piratas somalíes. Entonces él estuvo varios años secuestrado. Entonces cuando él termina la conferencia, él se acerca y se siente conmigo en la mesa, y yo le digo al señor, wow, tremenda historia tiene usted, mi amigo. Y el hombre me dice que esa historia que narró la película no era ni la mitad de lo que él realmente vivió. Pero por cuestión de tiempo y producción en el cine y todo ese tema, el tema de él se cortó. Pero él fue el asesor de Tom Hanks para el personaje. Él personalmente asesoró a Tom Hanks para hacer el personaje. Entonces yo le digo, wow, ¿y cómo tú hiciste eso? ¿Cómo tú sobreviviste eso? Y el hombre me dijo esto. Él me dijo que el ser humano tiene adentro un espíritu indomable que viene, pero tiene que ser descubierto con la conexión con Dios. Entonces cuando ese hombre me dijo eso, yo dije, wow, ¿y por qué este hombre me dice eso? O sea, yo cuando termino la conferencia voy manejando con mi esposa para la casa, y yo me quedé con la idea de por qué ese hombre me dijo eso. La vida a veces te pone ángeles y tú no lo sabes. Te pone ángeles que te dicen cosas, y ese señor me estaba anunciando lo que me iba a pasar al mes siguiente. Porque un mes después, estoy yo en el cine con mi esposa viendo el estreno mundial de Superman. Yo soy un fanático de Superman. El estreno mundial de Superman en un cine aquí en Houston que se llamaba, porque ya no existe, el Studio Movie Grill, de estos cines que uno come y te pides una botella de vino, ese tipo de cosas. Y estábamos los dos viendo la película, y de repente me empieza a sonar el teléfono, y suena y suena y suena. Yo tenía el teléfono en el saco del traje, y suena y suena, y yo decía, bueno, ¿y quién me llama con tanta insistencia? Entonces cuando yo decido tomar el teléfono, era mi jefe, y él me grita que por qué yo no tomaba la llamada, que bueno, que había una cantidad de problemas. Para las que no saben, para ese momento Venezuela todavía, tal como día hoy, lamentablemente ahí hay un régimen comunista, y la situación en Venezuela estaba cada día deteriorándose hasta el punto que todavía hoy está esa situación. Pero ya en esos últimos 6 meses la situación venía muy deteriorada, y le habían impuesto sanciones al gobierno de Venezuela, al régimen de Venezuela, al gobierno, a los funcionarios, y hacen un embargo petrolero. Eso fue justamente, casualmente, durante la primera administración del actual presidente, del que acaba de tomar la presidencia hace apenas unos días. Y bueno, voy yo a esa reunión, me piden que vaya a hacer una presentación de una refinería que estábamos remodelando en Aruba. Yo voy a hacer la presentación, yo hago mi presentación. Lo más cómico de todo es que yo hago la presentación, y la presentación se hizo en un salón en el edificio central de PDVSA,
se llama el Salón Simón Bolívar, y yo termino mi presentación y había como 1000 personas en el salón de conferencia, y todo el mundo se para y me aplaude y me felicita, y todo el mundo sabía que yo me iba a jubilar, entonces se me acercan a darme los buenos deseos por mi nueva vida, y yo tengo el avión esperándome en el aeropuerto. Yo tengo el avión prendido para montarme en el avión y regresarme, y cuando yo me voy a montar en el avión, resulta ser que veo que vienen una serie de guardias y se acercan a la reunión, y cuando yo veo que entran como 20 oficiales, todos vestidos, enmascarados, con trajes yo los llamo los trajes de Robocop, porque eran todos de negro, con unas máscaras y con unas armas largas, y cuando yo veo aquel despliegue de militares, yo digo, bueno, ¿qué es esto? Entonces yo veo que tenían aquí una cuestión amarilla que decía DIGESIN. Entonces yo cuando veo eso, y lo peor es que veo que se vienen y se me acercan a mí, y cuando veo que preguntan por quién es José Pereira, yo no lo podía creer, porque ¿qué hacen estos señores preguntando por mí? Nos pasan a otro salón, yo estaba ahí con mis 5 vicepresidentes, o sea, yo era el presidente con mis 5 vicepresidentes, y nos toman, nos pasan en un salón, y en ese momento entra un general, porque resulta ser que ese DIGESIN es la Dirección General de Intercontrainteligencia Militar, un nombre eso rocambolesco. Esta es una policía política que usa ese gobierno. Y bueno, aparece un general y nos acusa de ser espías americanos. O sea, estaba yo en medio de una reunión, listo para jubilarme, y aparezco involucrado en un tema geopolítico internacional que yo no firmé para eso. Acusado de ser espía americano en un régimen comunista. Una cosa impensable. Yo jamás me lo imaginé. Yo nunca pensé que esas cosas pasaban. Yo pensaba que esas cosas pasaban eran en las películas, pero me pasó a mí. Me pasó a mí y bueno, ahí empezó todo mi sufrimiento y mi tragedia por los próximos 5 años. Hoy día yo le digo a la gente que eso es lo que lamentablemente a veces pasa en la vida, que tú tienes una vida que tú crees que es perfecta, o tú crees que estás realizado, o tú crees que nada te va a pasar, pero es que la vida a veces te da jugarreta. Y no es la vida, es que no es la vida, es que Dios a veces hace que esas cosas ocurran, porque a la final todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, cuando me pasa eso, nos montan, nos esposan. Yo salgo de ese salón esposado. En mi vida, yo hubiera podido imaginarme salir de un sitio esposado. Salimos los 6 esposados, nos montan en un camión de estos blindados, y cuando vamos en el camino hacia donde fue nuestro centro de confinamiento por los próximos años, que fue en una base militar a 3 pies bajo tierra, cuando vamos en ese camino, yo lo que iba pensando eran las palabras del doctor Phil, del capitán Phil, que el hombre tiene ese espíritu indomable dentro de sí. Y yo ahí en ese momento decía, entendí por qué ese hombre me dijo eso, como para que yo fuera teniendo la mentalidad para aceptar lo que me iba a venir. El próximo año yo fui separado de mis compañeros. Pasamos un año en confinamiento sanitario, con las luces prendidas 24/7, pasando hambre porque no había comida. Yo perdí 50 kilos, pasé por una cantidad de situaciones, me dio, hay una cosa que se llama sarna, no sé si la conocen, me dio sarna en toda la piel, sufrí de neumonía, bronquitis, empecé a vomitar sangre, o sea, estaba en una condición totalmente, yo estaba que me iba a morir, literalmente me iba a morir. Pero entonces ocurre algo que es lo que hace que uno, cuando tú estás en una situación como esta, porque tú vas a pasar por varios procesos en tu vida. Cuando tú tienes una situación, mi esposa siempre dice algo primero, que la adversidad siempre viene con una llamada telefónica. Eso es así.
Esa llamada fatídica que llega ese día y te da la mala noticia, que puede ser que es un resultado médico, es un abogado llamándote para un problema legal, es el abogado anunciando el divorcio, es el policía diciendo que tu hijo tuvo un accidente. O sea, siempre va a haber una llamada. Esa llamada fatídica fue la llamada que yo recibí. Pero viene después el proceso de que cuando tú estás en la situación, lo primero que tú vas a hacer es negar las cosas. Tú vas a negarlo. Tú vas a decir que eso no te está pasando a ti. Y lo vas a negar. Yo no lo podía creer. Yo decía que eso era mentira, que eso era una cuestión que yo iba a arreglar, que eso no iba a pasar. Después viene un proceso de aceptación. Pero después del proceso de aceptación viene el proceso de la rabia interna que da. Y yo en ese momento yo sentía mucha rabia, y sentí mucha rabia con Dios. Porque yo decía, pero ¿por qué tú me quitaste mi vida perfecta? Yo estaba teniendo una vida perfecta, una carrera impecable, sin ningún problema, un revés nunca en mi vida, y de la noche a la mañana me encuentro que no tengo control de ni siquiera lo que voy a comer al día siguiente. Entonces, te encuentras en una situación que te mueve el piso, te mueve totalmente el piso. Y ahí es cuando tú tienes que tomar la decisión de qué quieres hacer tú. ¿Te quieres quedar ahí o quieres seguir para adelante? Ese proceso puede demorar un día, un minuto, 10 años o nunca irse. Porque eso es lo que pasa en la vida, que cuando tú estás teniendo una situación, la gente a veces se tiende a echar a morir. Te echas a morir. Y está bien llorar la pérdida, la tragedia, o sea, la pérdida de un familiar o un problema personal. Está bien llorarlo. Pero el tiempo que tú decides quedarte ahí, ese es un tiempo que nadie te lo va a recuperar. Entonces tú tienes que decidir qué vas a hacer tú. Entonces la pregunta que yo les dejo aquí ahorita es, ¿qué hacen ustedes cuando están en una situación ahorita? Sobre todo que están ahorita tratando de arrancar su negocio. Algunas hoy día son exitosas. Entiendo que aquí hay directoras de las empresas que han pasado por muchos sacrificios. ¿Qué pasa cuando ocurre algo de eso? ¿Cómo manejar la situación? Entonces viene un proceso de que tú tienes que irlo madurando. Pero lo primero que tú tienes que hacer en tu vida es no perder el foco. Y esto se los digo a todas para su cuestión, en su vida personal y en su vida profesional. Enfóquense en lo que están Haciendo. Enfóquense. Si ustedes quieren ser consultoras, están empezando, o son directoras y quieren seguir avanzando, enfóquense en lo que están haciendo. Y cualquier problema que se les aparezca, nunca pierdan el foco, porque cuando tú tienes el foco, eso te permite mantenerte calmado y te permite ver las soluciones a los problemas, que muchas veces los tienes al frente y tú no las ves. O a lo mejor tienes no la solución, pero tienes la manera como solucionarlo. El mantener el foco hace que tu mentalidad sea positiva, inclusive en los momentos más oscuros. Yo cuando llegué a un momento que tomé la decisión, porque yo pasé meses, no voy a negarlo, esto no fue un proceso de días. Yo pasé meses que inclusive empecé a tener pensamientos suicidas, porque yo dije, bueno, si esto es lo que me va a tocar vivir aquí en este régimen comunista, acusado de espía, yo me vi ahí por los próximos 30 años metido ahí en ese hueco. Yo pensé que me iba a morir ahí. Entonces ya empiezas a pensar qué vas a hacer con tu vida, porque lamentablemente a veces pasa esas cosas. Pero llega un momento que yo dije, ya va un momento, José, pero ya va, tú tienes una familia que te está esperando afuera. Tienes una vida afuera, tienes gente que te quiere. Yo tenía meses sin saber nada de ellos, nada. Yo pasé meses totalmente incomunicado. Pero yo sabía que mi familia estaba peleando por mí. Y cuando yo logré descubrir, después de unos meses que me dan una llamada, que mi familia realmente estaba peleando por mí, porque ya las 6 familias estaban hablando con el gobierno americano, y el gobierno americano estaba peleando para nuestra liberación. Ahí viene algo que ocurre siempre en la vida, que es que empiezas a tener esperanza. Y la esperanza empieza a hacer que tu mentalidad empiece a cambiar. Empiezas a ver las cosas distintas. O sea, yo empiezo a tener esperanza de que yo iba a poder volver a ver a mi familia, y empiezas a tener fe.
empiezas a tener fe. Cuando tú estás en una situación como esta, que se te mueve el piso, ahí es cuando se prueban los verdaderos liderazgos. Ahí es cuando se prueban los verdaderos liderazgos. Cuando tú estás pasando por una situación así como es, que no tiene que ser esa, puede ser cualquier cosa en tu vida, que te mueve el piso. Ahí es cuando tú tienes que probar tu espíritu de liderazgo y probar algo que se llama la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de levantarnos no importa lo que estemos viviendo. Y levantarnos no importa cuántas veces tengamos que levantarnos. Entonces, esto es un mensaje para todas ustedes aquí que están arrancando su negocio, que algunas a lo mejor dirán, cónchale, pero he estado dándole y no termina de arrancar el negocio, o tuve unas ventas buenas y de repente unos meses malos. O sea, tú empiezas a vivir todas estas situaciones. Señores, siempre tengan ese espíritu de resiliencia, porque eso es lo que hace que a la final ustedes terminen siendo exitosas. Todas las grandes personas en la historia que lograron el éxito es porque lograron sobreponerse a las adversidades.